Audio Jungle. Ok, y bueno, ya para iniciar, lo primero que habría que hacer para iniciar un proyecto nuevo en JavaScript, realmente solo es crear una carpeta nueva en tu explorador de archivos o depende qué tipo de sistema operativo tengas, pero generalmente o más rápido en tu escritorio o en tus documentos, creas una carpeta nueva y ya con cualquier nombre, por ejemplo, el curso JS o JavaScript. Y ya una vez estando esa carpeta vacía, nada más sería venirnos a Visual Studio y con File Open o Archivo Abrir y ya nada más te vas hacia la ruta que estableciste. En este caso yo mi escritorio y le puse curso JS, le doy a abrir y me debería de recargar el software con ahora un nombre aquí que dice curso JS, que debe ser el nombre que tú le pusiste a tu carpeta. Y listo, ya tienes tu proyecto vacío, pero ya listo para empezar. Ok, ¿Sí? perfecto, ya la tengo. Y ya nada más así, para empezar un proyecto, lo primero que hay que hacer o lo básico para poder tener funcionando un proyecto en JavaScript es crear dos archivos, uno que es el index.html, que es como que la página principal, y también crear otro archivo que se llame main.js. El HTML pues es para web, para hacer maquetas, y JS pues es el de JavaScript, que es ahí donde nos vamos a centrar, ¿sí? Entonces, con el simple hecho de crear esos dos archivos, ya tenemos nuestra estructura básica de un proyecto JavaScript. ¿Cómo lo usamos o cómo corremos o ejecutamos este proyecto así, literal, vacío, sin nada? Bueno, pues lo único que habría que hacer de forma rápida es abrir otra vez nuestro explorador, pero ya dentro ya tiene los dos archivos, el main.js y el index.html. Entonces, para poder verlo funcionar, vamos a utilizar nuestro navegador, el que tengamos o los que tengamos. Yo aquí tengo, por ejemplo, si le doy clic derecho, en alguna de mis opciones debería decir abrir con, y pues yo puedo abrirlo con Safari, Firefox, Google Chrome, cualquiera de los navegadores que yo tenga. Sí, yo lo voy a abrir con Google Chrome, que es el que utilizamos como recomendado para estos cursos, pero cualquiera de los demás funciona. Entonces voy a darle con Google Chrome. Una vez que yo hago eso, se abre una ventana como esta, donde está completamente blanca. ¿Por qué? Porque está literalmente vacía mi página. Así yo lo hice, está completamente vacía. Pero ya cuando abro ese archivito con abrir con y le pongo Google Chrome o Safari o Firefox o el que sea, me va a abrir esto con una ventana totalmente blanca. Bien, una vez hecho eso es porque ya tenemos nuestra página web o nuestra aplicación, pero está vacía. Y ya de ahí en adelante podemos empezar a hacer nuestras etiquetas HTML, pero eso pues realmente no es como tal el centro del curso. Nuestro curso se va a orientar a JavaScript, pero sí que necesitamos algunas etiquetas de HTML para poder ver cómo funciona o para qué sirve JavaScript. Por ejemplo, yo voy a utilizar la etiqueta button, literalmente escribo button y se cierra, eso lo indica HTML, toda etiqueta que se abre se tiene que cerrar. Y en medio de esa etiqueta voy a poner algo, un texto como aceptar, por ejemplo. Sí, o sea, eso nada más escribí así, button. De hecho, el editor de código te debería, cuando tú pones un menor que, te debería de empezar a sugerir algunas etiquetas. Si no es así, posiblemente haya que instalar algún plugin o alguna extensión. Pero generalmente ya Visual Studio Code ya viene con esta extensión porque son de las más básicas. Si entonces tú pones, por ejemplo, B y ya te va sugiriendo más etiquetas de HTML y ya si le pones bu, en este caso ya te sugiere button y si le das enter, te lo completa y si ahí mismo le das el mayor que, te lo cierra, pero te completa también la etiqueta de cerrado. Eso es para facilitar nada más la escritura.
Ok, perfecto. Bien, entonces, una vez que ya tenemos eso, yo puedo guardarlo con archivo save o archivo guardar, o simplemente con Command S en Mac o con Control S en Windows o en Linux. Entonces, simplemente es Control S o Command S o archivo guardar. Una vez guardado, ¿y cómo podemos saber si se guarda? Cuando tú haces un cambio, en la parte de arriba donde está el nombre el de archivo, se pone un circulito blanco que te indica que hay algo sin guardar. Cuando lo guardas, ese circulito se desaparece y se pone solo la X de cerrar. Con eso puedes estar seguro si lo tienes o no guardado tu archivo. Ahora, ya puse yo esa etiqueta, me voy a ir a mi navegador donde yo lo había abierto y le voy a dar en el iconito de recargar o de volver a cargar esta página. También funciona si en tu teclado presionas F5 o si presionas con la tecla Control o Command más R. Cualquiera de las formas funciona. Simplemente lo recargas y si se dan cuenta aquí ya apareció un botoncito que dice aceptar. Y de hecho cuando entras como que se sombrea y cuando le das clic como que se ve el efecto de que lo apachurras. Eso hizo esta etiqueta. Simplemente así, sin hacer nada más que escribir esto. Bueno, pero esa etiqueta, si se dan cuenta, o ese botón, no tiene vida. O sea, tiene vida visual nada más porque sí interactúas con el mouse y todo, pero cuando das clic no pasa nada. Es ahí donde entra JavaScript y es ahí donde nosotros vamos a estar trabajando, en darle a un sitio web que es totalmente visual, o sea, que no hace más que estar ahí como tal, que son cosas que se colocaron. Es como que se colocaron todos los muebles de la habitación, pero falta quien llegue y les ponga luz, quien llega y que te ponga el control remoto de la tele, que el aire acondicionado empiece a funcionar, o sea, todas las cositas que se colocaron en la habitación tienen que tener alguien que los haga funcionar y ese alguien es JavaScript. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que empiece a interactuar JavaScript con nuestro sitio web? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es importarlo utilizando la etiqueta script, la autocompletas y luego le pones el mayor que y ya te autocompleta el cerrado. Si no, pues lo puedes escribir así como tal, pero pues Visual Studio te ayuda con eso. En esa etiqueta script, así un poquito después de donde lo escribo, o sea, cuando termina la palabra, le das un espacio y antes de que cierre el mayor que, y ahí hay que ponerle algunos atributos. Uno de ellos es el tipo. Si tú escribes TY, te autocompleta ya el IDE y te dice que type, y le das enter y ya te escribe type igual a, comilla, comilla. ¿Sí? Y si no, pues lo escribes también a mano, como lo más cómodo es que te lo escriba el Visual Studio, pero también pues, lo puedes escribir así. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escribir dentro? El tipo que es text, diagonal, Java o JavaScript. Esto solo es para indicar qué tipo de archivo es este que voy, o qué tipo de referencia es la que estoy usando. Y le digo, es un archivo de texto, pero que representa a un script de JavaScript. Solo eso, nada más es como una referencia. Algunos navegadores lo utilizan para ver qué tipo de script es y si no es malicioso, por ejemplo, o simplemente para que sepa qué tipo de lenguaje va a analizar, porque no solamente existe JavaScript, hay otros lenguajes de script que pueden usarse para este mismo fin, pero este curso es de esto. Y vamos a hacer la otra etiqueta importante que es SRC o Source. Tú le das Enter y lo mismo, ¿no? Igual a, comilla, comilla. Y aquí es donde vamos a poner dónde está nuestro JavaScript que vamos a ocupar como aplicación principal o como control principal. Y para ello, pues nada más le voy a escribir main. De hecho, aquí el editor ya me autocompletó y me sugiere que main.js porque es el único que hay. Le doy enter y listo, me lo escribe. E incluso ya se pone como una especie de marcado debajo, que es un enlace en realidad, o sea, se convirtió ya en un enlace porque si tú tecleas control o command y lo dejas presionado
y le das clic, te lleva hacia ese archivo. Sí, y esto es muy útil aquí en Visual Studio porque a veces pues dices, ay, ese cómo lo edito o acá en mis archivos, ¿dónde está? Bueno, pues igual no te preocupas tanto si le das Command o Control y le das clic y te lleva. Te lo abre y te lleva a donde está. Ok, entonces, una vez que ya estamos en nuestro archivo main, en nuestro JavaScript, pues ya podemos empezar a usarlo. Ya podemos empezar a hacer pues, nuestros códigos y sobre todo a darle funcionalidad a esto que estaba acá. ¿Sí? El día de ayer en la sesión anterior estuvimos viendo conceptos básicos como qué es una variable, cómo se define en una constante, y realmente los vamos a ir viendo ya a través del desarrollo de la sesión y del curso, porque pues ya la explicación es sencilla, ¿no? En JavaScript simplemente una variable se define de tres maneras, utilizando la palabra var, que es como de variable, y siempre tiene un nombre, por ejemplo, no sé, curso, ese es su nombre, y luego puede tener un valor utilizando el operador igual, y le das un valor, por ejemplo, bueno, aquí sería JavaScript desde cero. ¿Sí? Eso ya es una variable. Tiene su nombre, tiene la palabra var, tiene su igual y tiene un valor. Ese valor aquí, como está entre comillas, se conoce como un string o cadena, pero también puede ser declarado con let y puede ser número de horas, o duración del curso en horas, también podría ser. Sí, vamos a ponerle más duración, horas. Y 30. ¿Por qué? Porque es lo que dura el curso, pero aquí ya el concepto cambia. ¿30 qué? Pues 30 horas, ¿no? O sea, pero ya se utiliza un valor numérico. Y no significa que var es para cadenas y que let es para números, ¿no? Solamente que var es la forma tradicional y let es una nueva forma que salió en el ES6, en el nuevo estándar. Que let es una forma de decir que va a ser una variable, pero que va a tener un mecanismo de autodestrucción, por así decirlo, cuando la variable se deje de usar. Ahorita no nos metamos con ese rollo, es un poquito más complejo, pero solo quiero que se entienda que var y let son lo mismo, hasta este momento son lo mismo, pero sí, ya después cuando hablemos de rendimiento y otras cosas, sí habrá que decidir cuál es lo mejor que podamos hacer, cuál usar y cuál no. De momento, solo quedemos con qué es para crear variables. Cualquiera de las dos es lo mismo. Y finalmente const, que es o también es una variable, significa lo mismo, pero aquí sí cambia el concepto un poco porque constante es, por ejemplo, el valor de pi. Pi, la constante matemática, que es 3.14, 15, 92, etc. ¿Qué significa esto? Que yo estoy declarando que pi es constante, es decir, que su valor no debería cambiar, porque realmente la constante matemática pi no cambia en cualquier lugar, en cualquier sistema, en cualquier país, no sé, no cambia su valor. Entonces, pues tu programa la tiene que respetar como una constante y siempre va a valer esto. A diferencia de una variable que puede ir cambiando. Por ejemplo, si mi sistema fuera para que tú seleccionaras un curso, pues obviamente el curso seleccionado puede ir variando. A lo mejor ya no quieres tomar JavaScript desde cero, sino Python desde cero. O sea, va a ir cambiando esto. A lo mejor en algún punto se decide cambiar de número de horas, que en lugar de 30 sean 15. Bueno, pues esta variable tomaría un nuevo valor, ¿no? Y por eso es variable. Pero este de aquí, conceptualmente en el mundo real, nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. Entonces se usa const. Y bueno, entonces aquí ya nada más bueno, esto sería el tema de las variables. Hay un tema ahí más profundo que vimos la sesión pasada, que es los tipos. Yo hablé aquí que este es un tipo cadena, pero realmente en ningún momento dije que era tipo cadena, porque var y let no dicen realmente nada, sino que más bien el tipo lo toma del dato que tenga asignado. Por ejemplo,
si la duración horas, como se le asignó un número, pues su tipo va a ser una cadena, un string, ¿sí? Y puedes cambiarlo. Es decir, puedes hacer esto, o sea, cambias el concepto, pero también cambias el valor de la variable. O sea, duración horas ya no vale el número 30, ahora vale la cadena de texto o el string 30, literal. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que aquí el tipo era numérico, pero ahora duración horas ya no es numérico. A partir de este momento ya es de tipo cadena o string. Y así lo puedes ir cambiando. Ok, y Entonces, ahí no se necesita ya declarar el tipo de variable. no, no, por eso var y let no representan el tipo y el tipo más bien lo define el valor que tenga. Sí, hay otro, como veíamos ahí con Alejandro la sesión pasada, hicimos muchas comparaciones con Java y otros lenguajes que Sí, realmente sí lo requieren, pero aquí no. sí, de hecho en Java he visto que sí tiene que ser como que el valor de la variable y entonces aquí lo determina el dato. Sí, exacto, sí, lo que contenga y sí lo puedes cambiar porque en los lenguajes compilados como Java no puedes hacer esto porque te dice, oye, a ver, tú me habías dicho que era un entero y ahora le quieres asignar una cadena, no tiene sentido lógico. Entonces te da errores y no te deja compilarlo ni ejecutarlo. Pero en JavaScript y cualquier un lenguaje de script sí se puede. Esto es posible, es permitido. Nada más un ejemplo muy bueno que me ha gustado mucho siempre es el típico de la suma, el de que a lo mejor tú dices, ok, la duración horas, voy a hacer voy a regalar este, 2 horas extras, ¿no? Entonces voy a decir, ok, de la duración de horas inicial, voy a declarar otra variable, le voy a poner total y va a ser la duración de horas y le voy a sumar 2, ¿sí? Y aquí a lo mejor no lo pongo 30, sino lo pongo así. El número 30, pero como una cadena, ¿sí? Es muy diferente a este 30. Entonces, cuando yo haga esto, si yo no me doy cuenta del error lógico, lo que yo esperaría como resultado, pues sería un 32, ¿no? Numérico. Pero la sorpresa viene cuando tu resultado realmente es 302. ¿Por qué? Porque hiciste esto. Concatenar, ¿no? Ya no haces una suma aritmética porque no es un número, haces una suma de cadenas o concatenado, como bien lo dijiste. Bueno, entonces eso son detallitos que iremos viendo también en la marcha. Haré otros ejemplos, claro, de este tipo de situaciones, pero de momento, pues eso es lo que ya habíamos visto y que pues ya lo tomamos ahorita como un refuerzo. Buenísimo, sí, muchas gracias. Aquí estoy. Muy interesante. Sí, está padre porque la constante pi 3.14 estoy de acuerdo. Y como veíamos ayer también, aunque cambie la variable del curso de JavaScript desde cero a Python desde cero, la constante IVA siempre es 16%, ¿no? Ujú. Entonces sí, sí, perfectísimo, muy buen repaso, muchas gracias. Ok, entonces hasta aquí, pues ya lo que sigue en cuestión de JavaScript, pues es ya empezar a darle uso a las variables, pero sobre todo más bien también el dar o empezar a estructurar un programa, porque siempre un programa debe tener una estructura. Si no, si lo empezamos a hacer como que todo desordenado y haciendo unas cosas arriba y otras abajo, después, pues es muy difícil leerlo. Y también aparte, pues ya darle un sentido a mi aplicación, a mi sistema, es decir, que haga algo útil, que haga algo que tenga un camino. Y en ese caso, pues es donde ya empezamos a utilizar las sentencias de control, las que van a definir el rumbo de mi programa. Por ejemplo, ¿sí? Comentario, Tocayo, nada más una pregunta. Cuando Sí. abres la carpeta desde escritorio de JavaScript, no le das ahí terminación JS, sino hasta que entras al IDE, ¿verdad? O sea, cuando Eh, lo mandas llamar ajá. al curso de JavaScript, abriste el primer expediente y solamente en el primer expediente pusiste terminación .js, ¿no? Main.js, que va dentro de tu carpeta. Es correcto, de hecho, si lo vemos aquí,
está físicamente en mi carpeta y están mis dos archivos, pero no es indispensable ni necesario que sea exactamente a través del IDE. Es decir, yo lo puedo hacer literalmente aquí en mi administrador de archivos. Puedo crear carpetas, puedo, por ejemplo, lo voy a copiar, lo copio y lo pego y le cambio el nombre, por ejemplo, y le pongo, no sé, funciones, que es algo que vamos a ver hoy. Y listo, si te das cuenta, lo hice Ah, aquí ya. en mi gestor de archivos, pero también acá está surgiendo, se está dando Ah, acá. ya, ya. Perfecto, perfecto. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Era esto Ok, sí, básicamente. perfecto. Y entonces, lo que comentábamos del flujo del programa, aquí es donde ya vienen las sentencias de control, las básicas como if, que significa es una evaluación de que evalúa si algo se cumple. En este caso, la sintaxis en JavaScript es if paréntesis y dentro de los paréntesis pues vas a poner lo que quieres evaluar. Por ejemplo, vamos a decir que si el curso o en este caso si la duración en horas es mayor a 30, a lo mejor le vas a hacer un descuento al alumno, ¿no? Porque está tomando un curso, vamos a decir, relativamente largo, ¿no? Entonces son 30 horas y a lo mejor a este tipo de cursos, pues se le aplica un pequeño descuento. Y, por ejemplo, si fuera así, ya evalué, si la duración de horas es mayor a 30, voy a hacer algo y eso lo pongo entre las llavecitas. Generalmente yo lo uso así, pero hay quienes acostumbran mejor a hacerlo así para que se entienda bien exactamente dónde empieza y dónde termina. Lo que va entre llaves es todo lo que se va a hacer si se cumple esta condición. Y entonces todo lo que va dentro de las llaves se pone, pero generalmente yo creo que casi nunca veo esta forma, siempre lo veo así, como después de que termine el paréntesis, abres la llave, dejas el espacio para el bloque y cierras con llave. Entonces, pero la sintaxis no lo define, o sea, tú lo puedes poner como quieras y no, de todos modos va a funcionar. Ok, entonces aquí pues sería el mismo tema, ¿no? ¿Qué pasaría si yo dejé duración horas como una cadena y la evalúo como un número? Pues es lo mismo, ¿no? El resultado puede ser inesperado. Puede ser que la cadena 30 no sea mayor que el número 30, o puede ser que sí. Eso tendríamos que investigarlo, pues viendo el resultado de esta evaluación. ¿Sí? Y aquí lo que significa es si duración horas es mayor que 30, pues haces esto, que sería, por ejemplo, aplicar un descuento, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos declarar más variables, una donde diga que el descuento y inicialmente pues va a ser a nulo. Este tema del nulo es como decir que de momento no tiene valor. Es un valor pues nulo, como lo utilizaríamos en el mundo real, ¿no? De que tú dices, no, pues su respuesta ha sido nula o he tenido un seguimiento nulo. Es decir, que no existe, pero que sabes que no existe, que sabes que no te lo han dado o que simplemente no tiene un valor, pero que en algún momento debería tener. Y eso es para inicializar. Otra cosa de la sintaxis, muy importante, los punto y coma, que ahí veíamos que el punto y coma aquí en este lenguaje no es necesario y se dan cuenta yo no lo había usado. ¿Por qué? Porque no te lo exige si tú utilizas la separación de salto de línea. Es decir, cuando tú saltas de línea, haces esto, ya le estás indicando que la sentencia ahí termina. Pero si las quisieras poner en la misma línea, por alguna razón, por ahorrar espacio, no sé, pues podrías hacer esto. Por ejemplo, estoy declarando la constante pi y luego estoy declarando la variable descuento. ¿Sí? Pero si yo quisiera ponerlos en la misma línea, simplemente para ahorrarme espacio vertical, sí lo podría hacer, pero tendría yo que ponerle punto y coma aquí y luego subir subir esa declaración. Y entonces ya con esto JavaScript o el intérprete entiende que no, que aquí termina la declaración de esta constante
y lo que sigue después es pues ya la declaración de la siguiente. Sí, porque si le quitamos aquí, por ejemplo, ya incluso el IDE muestra un error, porque nos dice, oye, algo está pasando. Estás declarando pi, pero le estás dando un error raro, ¿no? Un error que no reconozco, un valor que no reconozco, porque lo toma como si todo esto de aquí fuera parte de la misma línea, y lo es en concepto. Pero ya cuando usas punto y coma, le dices que ahí termina esa sentencia y lo que sigue ya es aparte. Y así sucesivamente. Si quisieras poner otra cosa, otra declaración por acá o otra sentencia, pues tienes que ponerle su punto y coma. Si no, simplemente no se requiere. Así, esto es totalmente válido. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre ese tema de la punto y coma? No, todo bien. Todo bien también por acá, gracias. Ok, entonces ya una vez que conocemos la sintaxis, que realmente es relativamente sencilla, y ya vimos esto del control, pues ya podemos empezar a trabajar en darle una funcionalidad. Por ejemplo, lo del descuento yo lo hice para aplicar distintos descuentos según la duración de las horas. Entonces yo digo, ok, si esta persona me contrató 30 horas, entonces yo le voy a dar un descuento del 30%, por ejemplo. Ah, aquí está. Entonces, eso es lo que pasó, lo que pasa si la persona me contrata más de 30 horas. Pero, y ahí es donde viene el pero o el si no, o si no sucede eso, entonces es el que se conoce como else, ¿sí? Que viene del inglés, el de algo más, o si algo más. Entonces, aquí ya hago otra cosa, ¿no? Yo puedo decir, ok, bueno, entonces el descuento va a ser igual a nada más el 10. Entonces, todos los que me contraten más de 30 horas, les voy a hacer un 30% de descuento, y los que no, simplemente un 10 nada más. Puede seguir creciendo esto. Esto lo podemos llevar a otro nivel haciendo otra sintaxis, que sería la sintaxis if, else if, que sería si la duración en horas es mayor a 30, entonces el descuento va a ser igual a 30. Pero si no, y esto yo siempre lo leo como si no, pero sí, es decir, no dura más que 30, por eso yo caí aquí, pero voy a hacer una segunda evaluación. Sería la segunda evaluación? Voy a decir, bueno, pero si la duración es mayor a 15, por ejemplo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar un descuento del 8% de descuento. Y ya finalmente, si no cayó ni en uno ni en otro, entonces ya es como que para el resto, ¿no? El resto va a ser ya nada más del 5%. Entonces se traduciría en eso. Primero evalúa que sea mayor a 30. Si se cumple, entonces entra aquí. Si no se cumple, pero si se cumple que esto segundo, o sea que la duración sea mayor a 15, el descuento es de 8. Y si ninguna de las dos, pues entonces ya es el 5. No sé si queda claro este ejemplo del else if. Sí, para mí, muchas gracias. Sí, también. Gracias. Perfecto, entonces ya con esto estaríamos haciendo un esquema de descuento donde definimos que si alguien nos compra más de 30, pues le damos un buen descuento. Si alguien no nos compró más de 30, pero sí nos compró más que 15, bueno, pues le damos un descuento del 8, y ya a los demás, los que de plano ni más de 30 ni más de 15, pues ya les damos nomás el 5%. Ok, entonces ya de aquí vienen algunas otras sentencias ya, pues ya más elaboradas, pero las principales o las más usadas son estas. Y también lo que podemos ver es que existen estas variables tan sencillas como números, como cadenitas, como valores de verdad cierto falso, pero existen otros tipos. Por ejemplo, los arreglos, o en otros lenguajes se conocen como listas. ¿Y estos qué son? Bueno, pues son un conjunto de variables que están regidas o que están representadas por una sola. Literalmente, pues una lista. ¿Cómo se declara? Bueno, pues igual, utilizando let o var.
donde tú le das un nombre también, porque es una variable. Por ejemplo, yo voy a manejar aquí, siguiendo con el tema de los cursos, puedo manejar, pues los cursos que tenemos. Y puedo decir, ok, ¿qué cursos tiene Tegurus o qué cursos hay relacionados con JavaScript? Y yo puedo ponerlo en una listita que se declara o se define usando los corchetes. Corchete, abrir corchete, cerrar corchete. Y ahí dentro puedo ir colocando todos mis elementos, todas mis variables o mis valores que yo quiero que estén guardados en la lista cursos. Por ejemplo, yo le voy a poner JavaScript desde cero, que es el que estamos teniendo, pero relacionado con JavaScript tengo otros. Entonces yo le puedo poner coma y puedo poner otro curso. ¿Cuál sería el otro? Bueno, puede ser JavaScript avanzado, también frameworks, Node.js y no sé, por aquí, ya como tal, bueno, voy a poner como ejemplo estos tres nada más. Entonces, yo aquí tengo una lista de elementos, pero que al final están representados por la variable cursos, ¿sí? Entonces, por más complejo que parezca, realmente es lo mismo que lo que hicimos aquí. Curso le dimos un nombre, pero acá a cursos, en plural, ya le estamos poniendo más de uno, pero con sus debidos corchetes para que se entienda que se trata de un arreglo o de una lista. ¿Va? Entonces, así se declaran. Ahora, ¿cómo se usan? Bueno, pues una de las formas para acceder, por ejemplo, si yo quisiera el segundo curso, lo que haría es que lo mostraría utilizando print. Sí, es una función que viene ya predefinida en JavaScript, que no la tuvimos que hacer ni nada, sino ya viene ahí. Simplemente al hacer un archivo JS, ya reconoce ese print, así como ya reconoce el if y lo demás. Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tanto puedo imprimir todos los cursos, así literalmente le pongo cursos solito como nombre nada más. Y ahora sí viene un siguiente tema. Yo aquí voy a ver aquí. Aquí pues yo lo único que vi era un botón, pero ahorita como estamos hablando de JavaScript, lo que necesito para poder ver lo que yo voy a reflejar aquí en JavaScript, pues es más bien necesito una consola de JavaScript. Y eso lo puedo ver con la pestaña ver en mi navegador, por ejemplo, Google Chrome. Existe la pestaña ver y opciones para desarrolladores. Y hay otra que dice consola JavaScript o herramientas del programador. Si no te sale o no ves esta opción de opciones para desarrolladores, puedes también hacerlo utilizando la tecla F12 de tu teclado. Presionas F12 y tiene que aparecerte una especie de ventanita a la derecha o debajo que se parezca a esto. Generalmente sale más o menos así, o sale debajo. A lo mejor ustedes la ven blanca porque es que yo tengo el tema oscuro, pero realmente es eso, que te sale aquí una ventanita. Y ahí en esa ventanita es donde ya podemos ir viendo la consola de JavaScript, ¿sí? Y, por ejemplo, nuestro programa que ya lo modificamos, podemos guardar nuestro script, irnos a nuestro navegador y recargar nuestra página, nuestra aplicación. Ah, no, me equivoqué yo. Le puse la función print, pero no, esa es para imprimir la página. Para poder ver la consola era... Con razón me estaba saliendo para imprimirla, creo. Sí, me equivoqué, es que se me fue de la cabeza con tanto lenguaje, me confundí porque print es en Python. Pero aquí en JavaScript para ver la consola es con el objeto console y le pones .log para escribir algo en la consola. Entonces ya le puse aquí ahora sí la variable cursos y ahora sí ya remendado el error, me voy hacia mi aplicación y le doy recargar o command o control R o F5 también.
Y listo, aquí a mi derecha estoy viendo ya algo que dice un número 3 y se ven unos corchetes y ya se ve una lista. De hecho, le puedo dar aquí en el triangulito que se alcanza a ver. Si le doy, lo despliega. ¿Y qué despliega? Ya te dice, mira, esto es una lista donde tiene 3 elementos del 0 al 2. Su longitud es 3, obviamente, y te dice qué elemento es cada uno, ¿no? El 0, el 1, el 2, qué elementos son. Y justamente basados en esta información del 0, 1, 2, es como podemos ya empezar a acceder a cada uno de ellos de forma individual, como si fueran una variable separada, pero representada por una misma. Es decir, cursors representa a todos estos que están aquí dentro. Pero si tú ya lo quieres usar de forma individual, utilizas los corchetes y le das un número. ¿Ese número cuál? Este de aquí, el 2. numerito que ves acá. Los índices. ¿Sí, Alejandro? Sí, el 2, sí, exacto. Entonces te despliega ese, ¿no? Correcto, te despliega el de la tercera posición. Sí. Igual no confundir con la posición porque en programación todos los índices empiezan desde el 0, no desde el 1 como nosotros lo estamos acostumbrados. Entonces el 2 en realidad significa el tercero, ¿no? Ok. Y yo debería estar viendo frameworks Node.js en lugar de una lista como me la puso aquí. Si yo recargo, ya nada más veo yo un texto que dice frameworks Node.js. ¿Por qué? Porque accedí al índice 2. Ahora, puedo hacer más operaciones. Como es una variable que es una lista o un array, pues ya puedo utilizar algunas funciones que tiene integradas. Por ejemplo, si yo quiero agregar uno nuevo, yo simplemente lo uso como variable, le pongo cursos y le pongo punto. Y al ponerle punto aquí, mi editor me da varias opciones. En realidad son muchas, pero yo voy a utilizar, por ejemplo, este que se llama push. Si tú utilizas esta función con sus paréntesis, adentro, o sea, esta función push que viene ya en cursos, porque cursos es un arreglo, le puedes mandar un elemento nuevo. Push es como su traducción, ¿no? Como empujar o agregar a la lista y ya le das otro elemento. Por ejemplo, no sé, que se me había olvidado o simplemente el día de hoy acabamos de agregar un nuevo curso de JavaScript o relacionado y vamos a poner microservicios con Express. Entonces acabamos de agregar un nuevo curso. Bueno, pues utilizando el push estaríamos agregándole un nuevo curso, un nuevo nombre de curso a nuestra lista que ya teníamos. Y si volvemos a imprimir, Cursos te da 4, ¿no? correcto. Sí, si lo imprimo como variable, o sea, como variable, pues recuerden que cursos representa a todos. Entonces, pues ya le das guardar, te vas al navegador y le das recargar. Y sigo viendo mi posición 3, pero aquí ya me dice que tiene 4. Si lo despliego, estará el nuevo microservicios con Express.js. Y así me puedo ir, ¿no? Agregando. Se puede quitar también. Si tú quieres quitar uno, por ejemplo, si quieres eliminar el último porque a lo mejor algo pasó, el curso no funcionó o simplemente nos dimos cuenta que no era lo mejor, bueno, ¿sabes qué? Pues hay que matarlo, hay que eliminarlo. Entonces utilizamos la función pop. Con esta función tú eliminas al último de la lista. O también puedes decir, no quiero eliminar al último, sino quiero eliminar el curso más viejo que tenemos relacionado con JavaScript. El primerito que empezamos a dar ya no lo vamos a dar porque ya no hay mercado o simplemente porque ya lo eliminamos o lo cambiamos. Entonces, en lugar de pop, sería con shift, ¿sí? Entonces, estas funciones, por ejemplo, esta, vamos a ponerle así como comentario. Elimina al último. Y esta otra, Perdón, si al pop le pones entre paréntesis 0, ¿no te eliminaría, por ejemplo, JavaScript desde 0? no, estos ya tienen ¿cómo se dice? Un fin específico. Ya pop es para el último y shift es Ok. para el primero. Va, va, Esto, va. esto no es un capricho realmente, sino más bien porque los arreglos
se basan en una teoría de la computación que se llama pilas o stacks. Los stacks son estructuras de datos que te dan ¿cómo se dice? Una arquitectura donde te dice que lo último ¿cómo decir? Lo último en entrar es lo primero en salir. Lo explico de otra forma, con una analogía. Por ejemplo, cuando tú estás en una fila, literalmente en una fila, pues cuando tú estás esperando un turno, en este caso, ¿quién es al primero que atienden? Al O sea, último. Sí, exacto. O sea, al que está en primer lugar, pero en relación con el tiempo de espera, pues sería como el último, ¿no? ajá, y es ahí donde se dividen dos conceptos. Hay alguno que se llama pila y otro que se llama cola. La cola es donde atienden el primero que llegó es el primero en ser atendido. Y la pila es al revés. ¿Sí? El último que llega es como cuando, ya ves que utilizas en los restaurantes, tú puedes apilar los platos. Sí, Si los apilas y tú ocupas un plato, ¿cuál agarras primero? el último, sí. El último que dejaste. Pero si tú estás en la cola de las tortillas, ¿a quién atienden primero? Al primero que llegó, ¿no? Si tú llegaste al último, tú te formas y esperas a que se vayan recorriendo todos los demás y ya hasta el último te atienden a ti. Ok. Entonces, las listas en JavaScript se basan en ese concepto de pilas y colas. Entonces, si tú pones pop, lo estás usando como pila o stack en inglés. Pero si utilizas shift, lo estás utilizando como cola o como bueno, es que no sé pronunciarlo, ¿eh? Nunca he sabido cómo se pronuncia esto. Kiwi o una cosa así, ¿no? Q, baja como Q. Kiwi. Kiwi. ¿No? Ajá. Bueno, pero esto es y en realidad, pues es eso. O sea, que JavaScript te permite utilizarlo bajo los dos conceptos que tú quieras, como cola o como pila, ¿sí? Como apilas platos o estás en una cola de las tortillas, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos es válido. Bien, entonces, y bueno, ¿y de qué sirven las listas y para qué es toda esta historia? Bueno, pues generalmente en JavaScript y cualquier lenguaje, lo más importante de un sistema, pues es que sea capaz de manejar información, que sea capaz de darle un orden, una organización, un sentido para que el usuario pues pueda tener un resultado. Y por ejemplo, yo aquí podría decir, a ver, este sistema va a darle o va a ser un kiosco donde todos nuestros posibles clientes pues puedan registrarse o tener una información acerca de nuestros cursos. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos para poder ver esos cursos? Bueno, pues primero mostrárselos al usuario. Generalmente, ¿cómo se los muestras? Pues con un menú. Y eso vamos a hacer. Vamos a construir un menú donde nos diga que tenemos todos estos cursos disponibles y que seleccione uno para poder darle más información o poder ir ya darle un costo o cuánto dura cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo haríamos eso? Bueno, para poder hacerlo, simplemente yo podría ir haciendo, escribirlo a mano, por ejemplo, console.log y le diría al usuario, opción 1 o curso 1, dos puntos. Y ya le pondré aquí el nombre del primer curso. Cursos en la posición 0. ¿Sí? Y luego me voy y copio esto y lo vuelvo a pegar y ya además le cambio, ¿no? Pero pues esto qué flojera, ¿no? Si yo tengo 100 cursos, pues tendría que hacer esto 100 veces y pues no es la idea. Bueno, entonces para eso existen otras sentencias de controles que son las iteraciones, donde algo que sea repetitivo lo puedes resolver con las sentencias iterativas o los ciclos también que se le conocen, o loops en inglés. Bien, entonces esto como es repetitivo, pues mejor lo resuelvo con algo que está hecho para ello. Uno de esos repetitivos o loops son el ciclo o el loop for, o el for loop, como le dicen también. ¿Ese cómo funciona? Bueno, pues es un ciclo que te recibe algunos parámetros. Por ejemplo, tú le dices var
¿Cómo le pondré? Nombre, curso, of, y le voy a decir cursos. Ahorita explicamos bien esto. Lo que estoy diciendo aquí es que voy a recorrer o iterar una lista o algo que aquí en programación se le dice un iterable, ¿no? ¿Qué significa que sea un iterable? Bueno, este de aquí no es un iterable porque solo es un elemento único que existe nada más por sí solo. Este de aquí no es un iterable, pero este de aquí sí lo es porque tiene más de un elemento dentro representando. Es por ello que los arreglos son iterables, por lo tanto se pueden recorrer utilizando un ciclo for con esta estructura, donde si lo quieres leer literal significaría por cada nombre de curso de cursos, por cada nombre de curso de cursos. O sea, en otras palabras, por cada un elemento que haya en cursos. ¿Cuáles son? No sé, pero por eso estoy diciendo por cada uno. Y cada uno va a tomar ese nombre o va a tomar esa variable, por así decirlo. Para que se entienda, lo que voy a hacer es esto. Console.log y voy a poner coma para escribir una variable y le voy a mandar esto que le acabo de poner que se llama nombre curso. Entonces, primero lo voy a hacer, lo voy a comentar, ¿eh? Comentar es que se pone de esta forma para que no el intérprete no lo haga, no lo vea, no lo interprete y no lo ejecute, utilizando el asterisco, el diagonal asterisco para abrir o para iniciar y asterisco diagonal para terminar. Sí, entonces es nada más desactivarlo, por así decirlo. De hecho, se pone como sombreado. Entonces voy a irme otra vez a mi... Ah, claro. Voy a quitar este de momento, porque si los dejo me va a eliminar a mis dos elementos que había agregado y el que ya estaba. Entonces los voy a quitar de momento, pero los dejo ahí. Y ahorita damos tiempo para copiar, ¿eh? Nada más voy a ir a que lo vean y ahorita lo explicamos y copiamos. Ok, entonces yo recargo mi página y me dice curso 1, déjalo, voy a expandir más. Ahí está. Curso 1, JavaScript desde cero. Curso 2, JavaScript avanzado. ¿Funcionó? ¿Por qué? Porque lo hice a mano, ¿no? Así. Pero pues esto no es lo que quiero porque pueden ser muchos más elementos y pues va a ser muy difícil hacerlos uno por uno. Entonces mejor me voy a esta forma. Y ahora veamos nada más el resultado. Ahora fueron estos últimos 4. Curso, JavaScript desde cero, etcétera, hasta llegar incluso al nuevo que agregamos en el camino. También está puesto ahí. ¿Sí? Se dan cuenta, pues es eso, nada más de forma automática el for fue recorriendo cada uno de estos que están aquí arriba y me fue dando el valor. En este caso, pues la cadena de texto representando el nombre del curso. Y eso es lo que hizo nuestro ciclo for. ¿Sí? Y los recorrió todos porque nunca le dijimos que se detuviese, ¿no? Ah, sí, por supuesto, hay formas de detenerlo. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una búsqueda, si buscáramos JavaScript avanzado, pues a lo mejor le decimos, ok, cuando lo encuentres, pues ya no sigas buscando, ¿no? Ya no vale la pena recorrer el resto de los elementos porque ya encontré lo que quería. Igual ahorita Ok. hacemos un ejemplo. Si no lo tienes, entonces está padrísimo, pues ya te saca todo lo que tuviste ahí, ¿no? Y Sí, todo lo listado, sí, está y esto ya padre. queda obsoleto porque pues no me serviría estarlo haciendo uno por uno. Pero aún así, todavía me falta algo. Este, Me falta algo que aquí dice curso 1, curso 2 y acá nada más dice curso. Ah, ok, Sí, eso era lo que iba a preguntar. Ajá. sí, exactamente. Entonces, para eso sí vamos a utilizar un auxiliar, una variable auxiliar, que pues no es más que otra variable, pero se le da el nombre de auxiliar porque te auxilia en cumplir un objetivo y ese es su único fin, ¿no? Entonces, para ello, pues se va a declarar una variable que se llame número de curso y en este caso vamos a iniciar con el 1. Y ahora sí, aquí
ya podemos escribir curso, luego coma, y el número de curso. Bueno, pero le quitaríamos los 2 puntos aquí y lo escribiríamos acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, el console log te permite separar por comas para ir agregando nuevas cosas. Porque también se puede hacer con el símbolo de más. Pero cualquiera es válido. De hecho, aquí aprovecho para introducir un concepto que se llama una sintaxis de cadenas. Por ejemplo, yo aquí voy a decir, ya no lo voy a imprimir en el console. Más bien, lo voy a ir guardando en una variable para que al final mi menú se arme completo y ya nada más haga un solo console, no uno por uno. Pero primero veamos funcionar esto. Número de curso, ya lo voy a poner aquí, y el nombre del curso que va a ir por cada uno de los elementos de esta. Bueno, pero aquí si lo pongo así, siempre va a ser el curso 1. Entonces ya para poder que vaya avanzando, pues nada más lo reasigno. Es decir, número de curso es igual al número de curso más 1, ¿no? Es una simple reasignación. Le sumo 1 a lo que ya tenía y lo vuelvo a guardar para que en la siguiente, cuando entre de nuevo al ciclo for, ese nombre de curso ya va a valer 2, ya va a valer 3, etcétera. Se puede así o también se puede con esta sintaxis que se llama sintaxis prefija o posfija en este caso. Número curso más más. Es una forma de simplificar esto. Con eso se simplifica. Esta reasignación de la misma variable más 1 se traduce como más más. Y no sé si eso confunde un poco, pero es una asignación postfija, es decir, una simplificación que te permite JavaScript de cuando estás utilizando un incremento en 1. Sí, esto solo funciona cuando el incremento es en 1. Si tú quisieras hacer un incremento en 2, tendrías que hacer esto. Número curso más igual a 2. O 3, o 5, o n. Entonces con esto ya la variable se reasigna a lo que ya tiene en ese momento más 5, ¿no? O más 2. Es más, estos dos son sinónimos. El más y el más igual a 1 son sinónimos, que a su vez son sinónimos de este. Si cualquiera de las 3 formas es totalmente válida, aunque la que normalmente se usa pues es esta, ¿no? La de en medio, la más simple es la que más se usa. Sí, pero ahora pues si gustan lo dejo así nada más como ejemplo, para que no confunda, pero esto sí queda suficientemente claro, ¿no? Que es lo que ya tiene más 1. Ok. Sí, pues prácticamente después de que nos pinta la primera variable que vale, por ejemplo, 1, después se incrementa a 1 y cuando lo vuelve a leer lo pinta y ya después incrementa otro y así, ¿no? Exactamente, y ya el resultado pues lo vamos a ver aquí. Curso 1, curso 2, curso 3, curso 4 y el nombre del curso. Entonces, ya tenemos un menú más acercado a lo que queríamos, pero vamos a hacer otra forma. O sea, esto funciona y está bien, pero yo lo quiero hacer un poquito más sofisticado. No quiero escribir de uno en uno, sino voy a reformular esto. Lo voy a copiar y pegar para no borrar ese primer ejemplo. ¿Sí? Y le voy a poner 2 para distinguir del otro. Y de aquí puedo recorrerlo otra vez, o sea, una lista se puede volver a recorrer, que lo vuelvas a hacer abajo, pues sigue conteniendo los mismos elementos y los vuelves a recorrer desde el primero. ¿Sí? No porque ya lo recorriste aquí, ya cuando lo hagas acá ya no va a funcionar, no, realmente lo puedes hacer uno tras otro sin problema. Pero yo voy a utilizar aquí algo que se llama un formateador. Ese formateador que es, bueno, pues es bien sabido que en la mayoría de los lenguajes existen cosas como estas. Let, opción de menú, es igual a, y le pones cadena curso más, bueno, un espacio, y luego le pones número de curso, ya lo voy a quitar de aquí, más un espacio, más
Bueno, aquí era 2 puntos, espacio, más, el nombre curso. Esto es válido incluso en JavaScript y ahorita que lo estoy escribiendo, pues lo van a ver si funciona, porque estoy encadenando o concatenando la palabra curso, espacio, más el número de curso, más un espacio con 2 puntos y finalmente el nombre del curso. Y recuerden que aunque yo esté usando el más, no significa que se le va a sumar el nombre del curso, no, más bien se va a encadenar, porque mientras exista una cadena en medio de en los operandos, el operador se comporta de esa manera. Si el de aquí fuera un número, le intentaría hacer la suma numérica, pero como el de acá es un string, una cadena, pues al fin y al cabo lo va a encadenar. En resumen, para que el más funcione como numérico, deben de ser los dos operandos numéricos. De lo contrario, lo va a tomar como una cadena. Y es por eso que el resultado realmente pues va a ser un texto, no un número ni nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Digo, ok, ya hice mi opción menú y en lugar de imprimirla directo, lo pongo yo aquí en el console y le pongo opción menú. Sí, o sea, primero lo guardé en una variable haciendo el encadenamiento con la estructura que yo quiero que tenga y finalmente lo imprimo o lo pongo en el ojo. Sí, y voy a poner por aquí un separador para que no nos... un señuelo ahí para indicar que terminó el primero y que empiece el segundo. ¿Sí? Y bueno, entonces me voy aquí a mi aplicación y ya veo los dos. Bueno, aquí sí se nos olvidó algo importante. El número de curso, como yo ya lo había usado aquí y yo acá no lo cambié, pues me tomó ese y se quedó con un último valor que le estaba dando. En este caso, como aquí llegó al 4 y como lo volví a usar, pues fue el 5, el 6, el 7 y el 8. Pero es un error conceptual. Realmente yo debí haber usado número de curso 2 para que pues, no me tomara la variable incorrecta y no me pasara esto. Ahora sí ya se corrigió. 1, 2, 3, 4. Sí, entonces, si se dan cuenta, el resultado es el mismo visualmente, quizá un poco un espacio de más, uno de menos, pero visualmente es el mismo, ¿no? Es el mismo menú. Pero hay una tercera forma de hacerlo y es ya más actual, es la que se introdujo en el último estándar de JavaScript, en el ES6, y es la forma de utilizar un formateador. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo vamos a hacer por tercera vez, pero utilizando ya un formateador. ¿Qué es ese formateador? Bueno, voy a utilizar ahora una variable más. Es más, ni siquiera es necesario volverla a declarar. Puedo utilizar la misma, pero en lugar de declararla solamente la reasigno. ¿Sí? O sea, esta que ya sé que la usé antes, la vuelvo uno otra vez para que no me afecte aquí en mi secuencia. Y vuelvo a recorrer otra vez cursos, pero ahora sí lo voy a hacer con un formateador. Voy a utilizar la letra F. No, de hecho no es F, es más bien son los caracteres especiales. A ver si los encuentran ustedes en su teclado, porque luego no viene, pero es como una especie de acento invertido. Sí, bueno, pues este fue un caso práctico donde pues ya tenemos el carácter especial. No sé cómo se llama, realmente no sé si tenga un nombre, pero aquí en JavaScript funciona de esta forma. Tú puedes hacer una especie como de una cadena conformada por variables o por cadenas como tal. Entonces, en este caso, curso, así como está, es más, lo vamos a imprimir, literalmente. Yo solamente cambié que le puse al principio y al final ese carácter, ¿no? Hasta ahí llegué. Es lo único que modifiqué. Y yo antes veía esto y se actualiza, ahora veo esto. O sea, literalmente me puso lo que dice, número, curso 2 más, o sea, me puso como código, ¿no? No hizo lo que yo quería. Bueno, es que realmente sí lo hizo bien, pero más bien nosotros nos faltaba algo. Para empezar, como ya estamos hablando de este carácter especial, ya no necesitamos las comillas. Entonces, primer paso, quitar las comillas, ¿no? Ya no son necesarias. Luego, ya no necesitamos tampoco los símbolos de más, ya no vamos a hacer encadenamiento, vamos a quitar todos los símbolos de más. Y finalmente, lo que sea variable, lo vamos a encerrar dentro de un símbolo especial, que es el símbolo de pesos
abrir llave, cerrar llave, y dentro ponemos número curso. Sí, es como si tomaras como si lo cortas, pones signo de pesos, abrir y cerrar llave y lo pegas. Entonces, con esto ya estamos haciendo una cadena, pero formateada, con formato y que se le pueden inyectar variables. Es decir, dentro de una cadena de texto ordinaria, ya con este símbolo se vuelve extraordinaria en el sentido de que ya le puedes poner esta inyección de variables y ya no necesitas sumar ni hacer otras cosas. Ya literalmente viene y lo reemplaza aquí dentro. O también esto se le conoce como, lo voy a poner aquí para que si lo quieren estudiar por más a detalle, se llama templating o plantillado, no sé, en español plantillado. O también le pueden decir template strings. Y cualquiera de las tres formas, sí, formas de llamarle, son correctas, ¿no? Template strings, plantillado o templating. Que lo que significa es que tú generas una cadena de texto, pero le incrustas variables. Sí, en otros lenguajes se hace mucho, por ejemplo en PHP, en cuál otro he visto, en C también se puede hacer esto, pero en JavaScript lo quisieron dejar así, sencillito, o sea, tú lo pones en estos símbolos dentro y lo que quieres que sea variable lo pones así. ¿Y cómo variamos el de dónde sale? Bueno, porque si tú le eliminas esos caracteres y lo haces con las comillas normales, las tradicionales, va a ser otra vez el mismo resultado que tuvimos hace rato, que te lo pone literal, o sea, te pone el texto que escribiste. En cambio, cuando ya lo cambias por un template string, simplemente sucede el cambio. Esto ya se hace variable, se reemplaza su valor y se coloca. Y listo, entonces ya ves el resultado acá. ¿Sí? Sí, queda claro cómo funciona el template string. Sí, muchas gracias, tocayo. Sí, Y se ve muy padre. del ES6, ¿verdad? De la Sí, sí, norma. este viene en el nuevo estándar ES6. Este es algo que se introdujo que se llama template string. Ahora, bueno, esta es una primera ventaja porque ya te evita los más, te evita muchas cosas, pero también hay otra gran ventaja que también hay que ver cuál es. Por ejemplo, hay situaciones o hay a veces donde tú necesitas que tu cadena de texto esté en varias líneas para que te sea más claro leerlas, porque a veces escribirlas todas en una sola luego es complicado. Y que aparte no tengas que hacer cosas especiales como esta. Yo voy a poner un ejemplo. Lo voy a hacer más fuera de esto para que no nos confundamos. Lo voy a poner acá abajo. Voy a poner una variable que se llame SQL. Es un nombre del lenguaje para bases de datos, que es ahí donde yo más lo he usado y es donde me ha servido mucho los template strings. Porque antes se hacía así. Select, asterisco from, alumnos, where alumno es igual a Julio Sanfán, ¿no? Sí, entonces aquí pues se ve sencillo, pero luego cuando tú ya pasas a cosas más complejas que ya no es nada más un ¿cómo se dice? Una simple instrucción a veces llega a tercer tanto que realmente ya se vuelve tan difícil, por ejemplo, ya cuando empiezas a agregar más sentencias y luego ya no se entiende porque luego se hace una cadenota, ¿no? Se va haciendo así grandísima, o sea, por ejemplo, voy a hacerlo aquí. A veces este tipo de consultas quedan así. O sea, y para leerlos es todo un rollo porque luego ni se entiende. Pero bueno, pues esto se soluciona si utilizas template strings porque puedes hacer esto. Le pones el símbolo, lo pones al final, ya le puedes dar un formato entendible para ti como programador. Puedes hacer esto, select, y luego dices, ok, este es parte de otro. Mira, este va anidado aquí. Mira, este va acá. Y este último select es parte de este, ¿no? Y aquí había otro. Sí, entonces
Si te das cuenta, esto es mucho más sencillo de leer que cuando está en toda una cadenota, en una sola fila. Y esto, por ejemplo, en SQL es muy, muy usado porque así ya tú puedes entender bien la estructura que tiene esa consulta. O, por ejemplo, cuando tú pegas un texto que es de varias líneas, si tú usas el template string, literalmente te lo respeta con las líneas. Porque antes lo que tenías que hacer para que esto sucediera, tenías que ir haciendo el encadenar, o sea, le decías SQL igual a esto. Para que pudieras escribir otra línea abajo, tenías que hacer un más y luego otra vez escribir esto y pegarlo y como que irlo acomodando, ¿no? Yo llegué a ver mucho esto y pues era una batalla, ¿no? De estar haciendo esto, porque pues es muy incómodo, muy difícil y cuando quieres cambiar algo pues ya se desacomoda todo. Entonces cuando utilizas un template string también puedes hacer este tipo de cosas que son para ti como desarrollador más fácil de leer y de hacer. Entonces, bueno, también para eso sirven los template string. Y otra cosa, que a veces en este tipo de consultas tú tenías que, esto lo tenías que poner variable, ¿no? Porque a lo mejor estabas buscando un nombre específico. Entonces tenías que cerrar las comillas. Por ejemplo, si fuera esto, tendrías que poner esto y luego poner aquí un más y luego nombre. Sí, entonces tenías que ir haciendo esto de inyectar las variables, pero de esta forma, y pues era una lata a veces por confundirte entre una coma o una comilla simple, ya todo se deshacía, ¿no? En cambio, ya utilizando un template string, tú puedes hacer fácilmente, borras eso que quieres que sea constante, lo pones entre símbolo pesos llaves y pones la variable que quieres, ¿sí? Y es mucho más fácil. Esto es parte del nuevo estándar y a mí me parece mucho mejor, mucho más fácil y aparte pues más legible también. Bien, entonces, Sin duda. sí, exacto. Entonces ya utilizando esta forma, pues ya a veces hay cosas que se facilitan y una de ellas también es esto, ¿sí? Y otro gran uso que tiene esto de template strings es que tú ya también puedes crear códigos más dinámicos donde con variables tú le puedes ir dando forma a una cadena y ya no tienes que estar haciendo otras cosas ahí como esto de concatenar y demás. Bueno, entonces así se usan los template strings de momento. Es sencillo, ¿no? Nada más los símbolos especial y lo que quieres que sea variable, pues inyectarlo con esta sintaxis. ¿Sí? Y dentro se acepta cualquier cosa, ¿eh? O sea, no solamente debe ser variable. O sea, tú puedes incluso hasta hacer cálculos. ¿Por qué? Porque realmente lo que estás haciendo aquí es metiendo código JavaScript que se va a ejecutar cuando se resuelva, ese valor se le va a pasar aquí a la cadena y se reemplaza. Entonces, esto es totalmente posible. Y acá, por ejemplo, en la forma tradicional, tenías que hacer esto, tenías que poner paréntesis por 10, porque si no te lo malinterpretaba con los más, intentaba hacerle una suma numérica o a veces el orden se perdía entre los más de la concatenación y el más, por ejemplo, si fuera pues ya como que se confundiría la cosa, ¿no? No sabrías ni cuál es más de cuál. Entonces, en cambio acá, ya te olvidas de eso y esto es totalmente funcional y más fácil de entender. Entonces, úsenlos, son buenos, te ahorran mucho quebradero de cabeza. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.